¿Te has preguntado alguna vez por qué te sientes agotado mentalmente, con falta de concentración o con un estado de ánimo bajo, sin razón aparente? Podría ser tu alimentación. Lo que comemos tiene un impacto directo en nuestro cerebro y en nuestra salud mental. Hoy, te llevaré a un viaje para descubrir cómo tu dieta puede mejorar tu bienestar mental y transformar tu vida. Antes de que supiera del impacto de la alimentación en la salud mental, mi vida transcurría como la de muchas otras personas. Era una rutina llena de trabajo, compromisos sociales, responsabilidades diarias. Y como muchos, mi alimentación no era una prioridad. Al igual que otros, comía para satisfacer el hambre o para seguir adelante en el día. Mi dieta estaba llena de comidas rápidas y procesadas, cosas que elegía más por conveniencia que por valor nutritivo. No era consciente de que mi alimentación estaba afectando mi capacidad de concentración, mi estado de ánimo y mi bienestar emocional. A veces, me encontraba irritable o ansioso sin razón aparente, y lo atribuía simplemente al estrés del día a día. Creía que era normal sentirse así en un mundo tan acelerado, pero en el fondo, sabía que algo no estaba del todo bien. Todo cambió cuando un día me topé con un estudio que hablaba sobre el eje intestino-cerebro, un concepto que desconocía por completo. Este estudio revelaba cómo los alimentos no solo afectan nuestro cuerpo, sino también nuestro cerebro y nuestras emociones. Se explicaba cómo ciertos nutrientes pueden mejorar el rendimiento cognitivo, la memoria, e incluso combatir la ansiedad y la depresión. Esta información me intrigó. Comencé a hacer preguntas. ¿Podría ser que lo que estaba comiendo estuviera afectando mi mente más de lo que pensaba? ¿Y si pudiera cambiar cómo me siento, solo con ajustar lo que como? Fue el momento en que me di cuenta de que tenía que investigar más, que no podía seguir ignorando la conexión entre mi dieta y mi salud mental. En mi búsqueda de respuestas, encontré numerosos expertos en nutrición y neurociencia que respaldaban esta teoría. Descubrí investigaciones fascinantes que mostraban cómo los ácidos grasos omega 3 pueden mejorar el rendimiento mental, cómo las vitaminas del complejo B son fundamentales para la producción de neurotransmisores y cómo los antioxidantes ayudan a proteger el cerebro del daño oxidativo. Además, encontré testimonios de personas que, al cambiar su dieta, habían mejorado su salud mental de manera significativa. Me di cuenta de que no estaba solo en este camino, y eso me dio la confianza para seguir adelante. Tenía la información, tenía los estudios científicos que respaldaban esta teoría, y tenía la motivación de querer sentirme mejor, tanto mental como físicamente. Finalmente, tomé la decisión de cambiar mi vida. Dejé de lado los alimentos ultraprocesados, llenos de azúcares refinados y grasas trans, y decidí adoptar una dieta rica en alimentos que nutren el cerebro. Fue un paso decisivo en mi vida. Me di cuenta de que, al igual que entrenamos nuestro cuerpo con ejercicio, también podemos entrenar nuestro cerebro con lo que comemos. Decidí incorporar más pescado graso, rico en omega 3, nueces y semillas, que son una excelente fuente de antioxidantes, y alimentos como las legumbres y los vegetales de hojas verdes. Sabía que el viaje no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar el reto. Sabía que, si quería mejorar mi salud mental, tendría que empezar desde adentro, desde mi alimentación. Como en cualquier cambio importante, hubo desafíos. El primer obstáculo fue resistir la tentación de volver a mis antiguos hábitos. El cuerpo está acostumbrado a ciertos alimentos, y durante las primeras semanas tuve antojos de comidas poco saludables. Además, la vida cotidiana no siempre facilita comer de manera equilibrada. Entre el trabajo y las responsabilidades, no siempre es fácil planificar comidas saludables. Además, noté que, cuando tenía días difíciles o estresantes, mi primera inclinación era volver a las comidas rápidas o azucaradas, que solían darme una falsa sensación de confort. Fue en estos momentos cuando me di cuenta de que no solo estaba luchando contra mi dieta anterior, sino también contra una cultura que prioriza la conveniencia sobre la nutrición. Pero a pesar de estos obstáculos, me mantuve firme.
Sabía que cada día que seguía una dieta saludable era un paso más hacia mi meta. A medida que avanzaba en este nuevo camino, comencé a ver resultados. Primero, noté que mi energía era más sostenida a lo largo del día. Ya no experimentaba esos bajones de energía que me dejaban exhausto y desconcentrado. Mi capacidad para concentrarme durante largas horas mejoró, y mi estado de ánimo era más estable. Dejé de sentir esa irritabilidad constante y empecé a sentirme más calmado y positivo. Con esta nueva sensación de bienestar, comencé a refinar mi enfoque. Descubrí que comer conscientemente, planificar mis comidas y prestar atención a cómo me sentía después de ciertos alimentos eran estrategias clave. Aprendí a ser más estratégico con mi alimentación, asegurándome de incluir más alimentos que mejoraran la función cognitiva, como frutas ricas en antioxidantes, semillas de chía y alimentos fermentados que ayudan al equilibrio intestinal. Pero, como en todo viaje del héroe, hubo momentos críticos. Hubo días en los que el estrés de la vida diaria me empujaba a volver a los viejos hábitos. Recuerdo una ocasión en particular, después de una semana muy difícil de trabajo, cuando me encontré comiendo alimentos ultraprocesados nuevamente. Fue un momento de duda. ¿Realmente puedo mantener este estilo de vida? ¿Vale la pena todo este esfuerzo? Este fue un momento clave en mi viaje. Me di cuenta de que, si bien cambiar de dieta puede parecer difícil a veces, los beneficios que ya había experimentado superaban con creces cualquier tentación temporal. No quería volver a sentirme mentalmente agotado o emocionalmente inestable. Era un recordatorio de por qué había comenzado este viaje en primer lugar. Al superar este desafío, obtuve mi recompensa. Mis pensamientos eran más claros, mi memoria mejoró significativamente y, sobre todo, mi estado de ánimo era más positivo y estable. Había alcanzado un nivel de bienestar mental que no había experimentado antes, y todo gracias a los cambios que hice en mi alimentación. Lo más valioso que obtuve fue el conocimiento. Ahora sé exactamente qué alimentos ayudan a nutrir mi cerebro y cuáles debo evitar para no sabotear mi salud mental. Esta información me empoderó, me dio control sobre mi bienestar, algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. El resultado de este viaje fue una transformación total en mi bienestar. No solo mejoré mi salud mental, sino también mi salud física. Ya no tenía esos altibajos emocionales ni los problemas de concentración. Dormía mejor, tenía más energía y me sentía más conectado conmigo mismo. Había pasado de simplemente sobrevivir a prosperar, todo gracias a lo que estaba comiendo. Ahora, de vuelta a mi vida cotidiana, todo se sentía diferente. Ya no era la misma persona que había comenzado este viaje. Ahora sabía que tenía el poder de influir en mi salud mental, con mis elecciones alimentarias. Regresé con un nuevo enfoque, una nueva manera de ver la alimentación y la salud. Y lo mejor de todo es que esta transformación no solo me beneficiaba a mí, sino que podía compartirla con los demás, para que ellos también pudieran experimentar los mismos beneficios. Mi nueva vida es completamente diferente a la de antes. Ahora, cada comida es una oportunidad para nutrir mi mente, no solo mi cuerpo. Me siento más equilibrado emocionalmente, más enfocado y en control de mi bienestar mental. Mi relación con la comida ha cambiado por completo. Ya no como por conveniencia o costumbre. Ahora elijo alimentos que sé que me beneficiarán a largo plazo. Este viaje me enseñó algo crucial. Nuestra salud mental no es algo que podamos ignorar. Y lo más sorprendente es que una de las formas más simples de cuidarla es a través de lo que comemos. No se trata de seguir dietas extremas o de privarse de lo que uno disfruta, sino de hacer elecciones conscientes y de nutrir nuestro cerebro con lo que realmente necesita. Si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar lo que pones en tu plato. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán más de lo que imaginas.